Bueno, último bloque de Zona Política. Estamos con Emanuel Bisset, politólogo. ¿Cómo le va, maestro? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Te sorprendió el resultado de Buenos Aires? Interesante pensar una cosa que ha empezado a pasar, que es que la sorpresa se da respecto a las encuestas. Es decir, que pasó en Santa Fe, pasó aquí en Córdoba, que las encuestas empiezan a funcionar como patrón de sorpresa. Es decir, ¿sorpresa respecto de qué? Respecto de las encuestas que había 2 días antes. Respecto de la expectativa que generaron las encuestas. En este caso con el resultado, ¿no? Había sacado 20 puntos de diferencia. Sí, pero se podía... Fíjate, Macri tenía... Eso, en todo caso, solidificaba la encuesta, porque uno decía, en la elección anterior le sacó 20 puntos, va a traccionar como ganador, y además la encuesta dice esto, le creamos. Y la verdad que pasó otra cosa. Pasa que Macri tenía 2 opciones malas, o nacionalizar la elección. Si nacionalizaba la elección, ¿qué sucedía? Se enfrentaba directamente al kirchnerismo, el voto kirchnerista tenía que ir para Lustó. Si la municipalizaba, desaparecía de escena y le daba la razón a la campaña de Lustó, que la campaña de Lustó era, esto es municipal, acá no están en juego de fuerzas nacionales, esto es diferente. Entonces, si municipalizaba, se corría de escena Macri, le daba lugar a la estrategia de campaña de Lustó. En cambio, si la nacionalizaba, inmediatamente, que fue la opción, ¿no?, hacía que los votos kirchneristas pasaran a... optaran por Lustó. Entonces, creo que en esa encrucijada no tenía salida positiva Macri. De todas formas, ¿Hubo voto vergüenza? No sé si voto vergüenza. Voto de un sector del kirchnerismo que había votado a Recalde y que públicamente no le dijo a los encuestadores, por ejemplo, que midieron que iba a votar a Lustó y que lo votaron. Sí, sin embargo, creo que desde cierta campaña oficial, o kirchnerista, para decir así, se impulsó mucho la idea del eco-pro, de que era lo mismo. Sí. Hay que tener cuidado con esas identificaciones. Quiero decir, hay que tratar de... Cuando se dice que todo lo mismo, estamos perdiendo de vista los matices, las diferencias. Sí. Y creo que ese discurso no se sostuvo. No, Aníbal Fernández dijo, o gana Macri o gana Macri. Y la verdad que el resultado electoral lo muestra ganador por 3 puntos al PRO. El resultado político es una derrota en el bastión mayor de la Argentina que tiene el PRO. Y recordemos que Macri decía... Si hay 3 elecciones, si gano 3 elecciones soy el próximo presidente, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Bueno, si le creemos a eso parece que no va a ser el próximo presidente, ¿no? Sin embargo, quiero volver a una cosa que dijiste que es importante. Creo que hay un resultado concreto que es esta pérdida política de Macri, y hay otro resultado importante de las elecciones que se está vislumbrando, que es cuál es el rol de las encuestas. Y hay una pequeña comparación. En los 90, todos los canales de televisión, los programas políticos, estaba lleno de economistas. Y si uno escucha a un economista, nunca dice un economista, desde mi perspectiva, a mí me parece, creo que hay que hacer tal cosa, sino simplemente hay que hacer tal cosa, esta es la verdad, es una especie... Los encuestadores, en el último tiempo, ocupan ese lugar. Ya no son economistas, sino encuestadores que hablan en torno a la verdad. Estos son los números, esta es la medición. Y creo que lo que está empezando a pasar, que es interesante, es politizar eso. Recién lo dijo Olga, ¿no? Los encuestadores funcionan como un afiche político. Entonces hay que romper ese mito de que las encuestadoras son una especie de datos objetivos previos a las elecciones. No, son actores políticos que juegan determinados y crean expectativas. La expectativa, por ejemplo, de que el gran derrotado en la elección provincial fue Castelo, la expectativa que el gran derrotado fue un triunfador como Larreta. Es decir, con 3 expectativas que generan elecciones, se generan derrotas y triunfos políticos, ¿no? Y revitaliza la posibilidad de tener capacidad de sorpresa, ¿no? A la hora de... También la democracia, creo. Ya seguimos con Emanuel Bisset, pero tenemos comentarios en las redes sociales. Juli, a ver, contanos qué opinan sobre la elección porteña. Así están opinando, recuerden, en @zonapolítica.tv, en este caso Néstor Moquia nos dice: a Margarita Stolbizer muchos encuestadores la ningunean, pero el 10 de agosto después de las PASO hablarán de sorpresa. Y Guillermo Posada nos dicen: varios mandaron a votar en blanco, pero no les hicieron caso. No se lleva la gente de la nariz, eso nos decía el periodista Guillermo Posada. Bueno, es una cuestión interesante esta de si se lleva o no se lleva a la gente de la nariz. A mí me parece que en muchos casos sí. Ahora, cuando ocurre esto, también nos damos cuenta de que no, y eso es bien interesante. Me quedo con esta historia de la encuesta, ¿no? Porque desafía al cartel, desafía el eslogan, y la idea de que la gente tiene que elegir entre un eslogan u otro. Sí, efectivamente. Hay una cosa interesante en cómo la hegemonía, el avance de las encuestas ha generado también un modo de hacer política, una especie de lógica circular. Es decir, se encuesta a la gente y dice, ¿qué quiere la gente? Cambio. Bueno, aparece el político diciendo cambio, cambio, cambio. Es decir,
como que la encuesta constituye, a su vez también el discurso político, es decir, se rompe esa idea de neutralidad, constituye y a su vez es la que genera esa expectativa de triunfo o fracaso respecto a lo que se decía 2 días antes. Entonces, hay que analizar cuál es el rol, ya no del discurso del economista, sino pensar los encuestadores, las consultoras, como una forma de discurso, una forma de hablar que ha hegemonizado un modo de comprender la política y que se traduce en estrategias electorales, discursos presidenciales, campañas políticas. Lo último, te quería preguntar justamente sobre eso. Se abusa del termómetro en las encuestas que supuestamente son la calle, porque vimos a un Macri girar con su discurso, ¿no? Darle un rol preeminente al Estado, decir que la asignación está bien, que el ANSES va a continuar en manos del Estado, que YPF también, que Aerolíneas también, y me imagino que eso lo hace a partir de los resultados y de lo que le dice Durán Barba y compañía. Sí, habría que ver, digamos, habría que ver cuáles son las voces, no sé si todas las voces que escucha Macri están diciendo lo mismo, se podría intuir algún tipo de conflicto en eso, pero hay un error, creo que hay que se empieza a ver, que es que la repetición de un eslogan vacío, cambio, 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 un partido, una fuerza se llama Cambiemos, y repetir el cambio como si nada, construye una especie de identidad política o esa atracción a votos. Es decir, hay una especie de ilusión, creo que es, la gente quiere cambio, y la pregunta es ¿qué es el cambio? Porque uno puede darle significados concretos. Queremos más cambio, es decir, si uno dice, el kirchnerismo supuso un cambio respecto al menemismo, quiero más cambio. Es decir, o el cambio respecto al kirchnerismo, o el cambio respecto de las formas de hacer política. Entonces, ¿qué significa el cambio? Entonces, hay un error ahí, creo que lo empieza a ver Macri, en la idea de repetir eslóganes vacíos como formas de hacer política. Creo que aparece, y sería interesante que aparezca cada vez más, la idea de que se trata de empezar a politizar el discurso y no eslogan vacío, especie de la idea de hacer de la campaña publicitaria, de la campaña política una especie de publicidad vacía de nombres que no sirven para nada, ¿no? Emanuel, muchas gracias. No, gracias a vos, Cristian. acá. Muchas gracias. Nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos cada lunes. Volvemos el que viene a las 10:30 de la noche en Canal 10 y en CBA 24N. Muchas gracias. Que pasen bien.